un conjunto de instituciones, ¿sí? Porque no van a ser personas, obviamente, ¿sí? Un conjunto de instituciones, pero de carácter internacional, como su nombre lo dice, son de carácter internacional, ¿ok? ¿Y qué van a hacer esas instituciones? Bueno, están orientadas, ¿sí? Están orientadas a la financiación del desarrollo global, ¿cierto? La estabilidad financiera y la cooperación financiera. A ver. Muy bien, muy bien. Y la cooperación financiera, como les decía. Vamos a ver los principales organismos. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿no? Algunos países le deben dinero al FMI, le deben mucho al FMI, otros odian al FMI, ¿no? Tenemos al Banco Mundial también y tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, alias BID. ¿Ok? Vamos a hablar de estos tres, pero vamos a ir bajando poco a poco. Entonces, esos son los organismos internacionales. Instituciones que están orientados, obviamente, al financiamiento básicamente de países que lo necesiten. ¿Por qué? Porque necesitan ese financiamiento para lograr la estabilidad financiera, ¿sí? Y con ello, cuando ya estén bien, lograr la cooperación financiera. Básicamente, a eso están dirigiéndose los organismos internacionales. Veamos, primero hablemos acerca del más famosito que conocemos nosotros, que es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. ¿Sí? Vamos a decir un poquito de su historia y su creación. Primero, dice acá, fue planteado el 22 de julio del año 44. Profesor, ¿del 44? Sí. Por aquí, ¿qué evento estaba sucediendo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Cierto? En la Convención de la ONU, en las conferencias de Bretton Woods, ¿ok? Muy bien. Fue planteado ahí, claro, pero no fue fundado ahí. Su creación, mira, se me sale el ruso, la creación recién fue en el 45 ya. Ya básicamente cuando la guerra ya había terminado, ¿cierto? Entonces, tenemos este pequeño, esta pequeña anotación, ¿sí? Como tal, forma parte de los organismos especializados de la ONU y cuenta actualmente con 188 países miembros, ¿sí? Hay 188 países miembros que que pertenecen al Fondo Monetario, que han dicho, bacán, yo me adhiero al Fondo Monetario, yo respeto las reglas y voy a seguir los planteamientos que el Fondo Monetario me dice, ¿sí? Porque el Fondo Monetario es como el asesor de esos países, ¿sí? El Fondo Monetario les va a prestar dinero a esos países, sí. Les va a decir qué hacer también en términos de economía, sí, porque para que el Fondo Monetario te preste, tú tienes que firmar una carta de intención. En esa carta de intención, ¿qué es lo que tú dices? Lo que tú aceptas. Aceptas que el Fondo Monetario te dicte las pautas necesarias o relativas que ellos consideren para que tu país pueda salir del déficit o de la crisis en el cual está, ¿sí? Y básicamente, una de las recomendaciones, las más populares, básicamente es el recorte. Si deja de gastar, pues deja de gastar. Por gastar mucho, por ser populista, eso es así. Así que hay que dejar de gastar. Muy bien. Funciones. Fomenta la cooperación monetaria mundial, ¿sí? Básicamente es eso. Profe, ¿cómo es eso? Recuerda, por ejemplo, cuando hablamos de balance de pagos, ¿quién es el que ha estado dando los lineamientos acerca de la elaboración, ¿cierto? ¿Quién ha dado el manual? Pues el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿sí? Asegura la estabilidad financiera, claro, básicamente te genera, eh, te provee de recetas, ¿no? Las famosas recetas del Fondo Monetario para que puedas salir de tu crisis y llegar a tener una estabilidad financiera. Asimismo, si tú estás bien, ¿qué te dice? Bueno, estas son las pautas o lineamientos que tú deberías seguir, ¿cierto? Que deberías seguir para que te mantengas así de bien. Asimismo, facilita el comercio internacional. Recuerda que en la clase de comercio internacional hablamos de los derechos especiales de giro, ¿cierto? Que también eran considerados como elementos, ¿cierto? Como elementos del comercio internacional. ¿Por qué? Porque también suelen usarse para pagar determinadas cosas, ¿cierto? Elementos del comercio internacional. Ok, muy bien. Además dice acá, promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible. Ya habíamos hablado esto de sostenible, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario le conviene que los países miembros sean estables, que sean económicamente pudientes, que haya empleo dentro de cada país, ¿sí? Porque de esa forma el Fondo Monetario también va a obtener, digamos, de un tipo de financiamiento, porque se financia también de sus países miembros, ¿sí? Trata de reducir la pobreza en todo el mundo. La pregunta es, ¿se va a poder reducir la pobreza en todo el mundo? Lamentablemente es posible que no. Y a pesar de que ya se cuente con los mecanismos, los recursos para reducir la pobreza,
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque digamos que no hay incentivo, no hay políticas acordes a la redistribución de la riqueza, y básicamente porque no sería un muy buen negocio, por ahí dicen eso. Pero bueno, lo que se busca en teoría es hacer eso, trata de reducir la pobreza en todo el mundo, ¿sí? Y para eso también toma medidas de política, recomendaciones a los países miembros y también a miembros que puedan seguir ese tipo de recomendaciones. Ahora hablamos acerca del Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? Bueno, básicamente es el banco, ¿cierto? Como es su nombre, para el mundo, ¿ok? Dice acá, el Banco Mundial sirve como una fuente de asistencia financiera. Ah, o sea, funciona como banco, claro. Y técnica, también te da recomendaciones para los llamados países, pero en desarrollo. Ah, ya, por ejemplo, nos puede apoyar a nosotros, porque nosotros somos países en vías de desarrollo, así cariñosamente nos llaman, ¿ok? Entonces, este Banco Mundial, ¿qué nos va a hacer? Pues nos va a financiar determinadas obras o determinadas inversiones, ¿ok? Dice, fue creado en el año 44, ¿cierto? Con el nombre del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, ¿sí? El BIRF. ¿Cuáles son las funciones que va a desarrollar este Banco Mundial? Básicamente es prestar el apoyo, ¿cierto? Económico, obviamente, a los países desarrollados como a los países en desarrollo, ¿ok? O sea, también va a darle su dinerito a ellos cuando lo necesiten, ¿sí? Pero principalmente le apoya a los países como nosotros que estamos en vías de desarrollo, ¿sí? Y en la forma de financiamiento, o sea, le da plata, le financia determinadas inversiones o determinadas obras de gran presupuesto, por ejemplo, ¿sí? También otorgan garantías, ¿sí? Estudios analíticos y de asesoría, ¿hacia dónde? Hacia esos países, ¿sí? Alivio de deuda con préstamos, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad de actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hace el Banco Mundial. Si tú ves aquí, el que también nos provee de ayuda monetaria, ¿cierto? Pero ellos ya nos financian de forma así ya directa, bajo préstamos también obviamente, determinadas obras, determinados proyectos de inversión que tenga el Estado para hacer. Por ejemplo, el Banco Mundial puede financiar la construcción de carreteras, ¿cierto? El Perú podría pedir financiamiento al Banco Mundial. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque el Perú todavía tiene dinero para pagar con sus propias cuentas, ¿sí? Como somos un país en vía de desarrollo, sí, pero todavía tenemos el colchoncito financiero para poder hacer nuestro financiamiento. Sigamos. ¿Cuáles son los objetivos del Banco Mundial? Mira, ahí te están viendo, mira, te están mirando. Tú eres el objetivo, dice. No, mentira. Dice hacer frente al desafío de la pobreza. Ah, mira, sí, puede ser. Ahí está. Ah, ya. ¿A través de qué? De los siguientes objetivos. ¿Cuáles? O sea, a ver, en resumen, el objetivo principal es tratar de reducir la pobreza, ¿sí? Y para ello va a tratar de lograr estos objetivos, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿sí? Cuando hablamos de pobreza extrema, estamos diciendo que son personas que están viviendo con menos de 1.25 dólares, ¿cierto? Al día, ¿cierto? Y el hambre, obviamente, la pobreza extrema o simplemente la pobreza está relacionado con el hambre. Así que eso es lo que buscan hacer, ¿cierto? ¿Qué más? Lograr la educación primaria, ¿cierto? Universal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, básicamente para reducir la tasa de analfabetismo, ¿sí? O sea que por lo menos tú tienes que acabar la primaria para que puedas leer y escribir y puedas, digamos, tener algún criterio o poder leer algo más, ¿sí? Te quieren garantizar por lo menos la primaria. Ya la secundaria ya ves cómo lo haces o cómo hace tu país, ¿sí? Y eso básicamente en países en los cuales la tasa de analfabetismo es muy, pero muy alto. ¿Sí? Por ejemplo, Perú ya no tiene una tasa de analfabetismo muy alto. Ya el analfabetismo se ha reducido bastante. Existe todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que nacieron por ejemplo, que tienen 80, 60 años o 50 años, que nacieron hace muchos años cuando no había una marcada política de educación primaria obligatoria a la población, y además porque éramos bastante pobres. Y si somos países pobres, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para comer, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Promueve la igualdad de género, esto es nuevo, esto no había antes, ¿cierto? Y el empoderamiento de la mujer, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, quieren que la mujer sea representada también en los cargos, en los temas laborales, ¿sí? Básicamente es eso.
Reducir la mortalidad infantil también, ¿sí? Es decir, que los niños al nacer no fallezcan, que se reduzcan, por ejemplo, ¿sí? Por ello que esta tasa de mortalidad se reduzca, que los niños nazcan y puedan vivir las primeras semanas y puedan desarrollarse, ¿sí? Mejorar la salud materna. ¿Por qué? Porque también las personas, ¿sí? Las madres, por ejemplo, cuando dan a luz, a veces mueren también junto con los niños o mueren ellas nada más, los niños viven, pero quieren reducir eso. Además, recuerda que las mujeres cuando nacen, cuando dan a luz, a veces tienen algún tipo de shock, ¿verdad? Y es posible que hasta puedan atentar contra su vida o contra la vida del bebé. Así que hay que estar siempre al cuidado. También combatir la enfermedad del VIH-Sida, ¿cierto? El paludismo y otras enfermedades. Por ejemplo, aquí podría estar ya el COVID. Esto se puede agregar aquí. ¿Por qué? Porque es nueva la enfermedad. Así como el VIH, que todavía no hay cura, hay los retrovirales, ¿cierto? Entonces el COVID también, por ejemplo, puede estar metido aquí. ¿Sí? Asegurar la sostenibilidad ambiental. Profe, ¿también están con el ambiente? Sí, también están con el ambiente, ¿no? Promover una alianza mundial para el desarrollo, ¿cierto? No alianza Lima, sino una alianza mundial, ¿ok? Para el desarrollo. Eso quiere decir de que nos vamos a dar la mano todos. Vamos a enfrentar los problemas de forma conjunta. Eso es lo que hace el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial lo que quiere hacer es hacer esto ¿para qué? Para erradicar o eliminar o disminuir la pobreza en el mundo, ¿sí? Básicamente eso es lo que busca el Banco Mundial. Vamos a ver el grupo del Banco Mundial, ¿sí? Hay 5 instituciones que están conformando a esto que se llama el grupo del Banco Mundial, ¿sí? Y todos ellos que están ahí, que la integran, van a trabajar de alguna forma con el objetivo de que, pues, de reducir la pobreza. Recuerda que el Banco Mundial está relacionado con la reducción de la pobreza. Banco Mundial, reducción de la pobreza, ¿cierto? Y también dice generar prosperidad compartida en los países en desarrollo, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para reducir la pobreza. No te olvides que este es lo más importante para el grupo de Banco Mundial y para el Banco Mundial en sí también. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, al BIRD, ¿no? Al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este muchachón, ¿qué hace? Pues otorga préstamos, mira, otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano, como el Perú, por ejemplo, ¿no? O de ingreso bajo con capacidad de pago. Así como Perú, que tenemos capacidad de pago, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir al BIRD y decirle, oye, préstame dinero porque necesito para poder hacer frente al COVID, para comprar mis muestras, ¿no? Para poder hacer determinadas cositas. Ah, ya, entonces te va a prestar dinero. Obviamente te van a evaluar como país, como todo prestatario, ¿cierto? Como todo futuro deudor, entonces te van a dar una tasa de interés preferencial, ¿cierto? Aquí se trabajan con tasas de interés también, o sea, es un préstamo, no es que obviamente te doy el préstamo y no me pagas nada de interés, no, también hay una tasa de interés de por medio, ¿ok? Muy bien. ¿Qué dice la Asociación Internacional de Fomento, la AIF, ¿cierto? La AIF concede préstamos también, pero acá, mira acá la duda, sin interés, mira acá, sin interés. Profe, entonces hay que prestarlos de ellos siempre. No, no se va a poder, ¿cierto? Como no tienen intereses, eh, eh, solamente hacen, digamos, seleccionan a sus clientes, entre comillas, ¿ok? O créditos, así como donaciones a gobiernos de los países, ¿no? Hacia los países más pobres, ¿cierto? Entonces le donan a los gobiernos de los países más pobres. Entonces, ¿no nos van a tratar a nosotros? No, ¿por qué? Porque nosotros, aunque no lo creas, ya no somos país pobre, ¿no? Somos cariñosamente llamados países en vías de desarrollo. Entonces, nosotros es más probable que nosotros podamos acudir aquí que aquí. ¿Por qué? Nosotros no vamos a calificar aquí. Antes posiblemente podríamos haber calificado, pero ahora ya no. Ahora, país pobre, básicamente son los países que están en el África, por ejemplo. Sí, son muy pobres ellos, ¿cierto? Nosotros contamos con capacidad de pago, por lo tanto, nosotros vamos a obtener préstamos del BIRD. Otro, la cooperación financiera internacional, la IFC, mira, ¿no? Que proporciona, dice, préstamos al profe, todos dan préstamos, claro, es que la ayuda que te van a dar a ti como gobierno es con plata, pues, claro, te van a dar plata para que tú puedas hacer aquello que deseas hacer, en función de qué, de que consigas estos objetivos, ¿para qué? Para eliminar la pobreza o reducir la pobreza a nivel mundial, ¿ok?
Muy bien. También dice capital y asistencia técnica, profesor, o sea, te dan profesionales para que te puedan asesorar, para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo. O sea, te mandan la comisión y que te dice, mira, te vamos a asesorar para que tú puedas generar inversiones, ¿cierto? Para que captes inversiones de la mano privada, ¿cierto? Listo. ¿Pero para quiénes? Esto se especializa en los países en desarrollo. O sea, ¿nosotros podemos aplicar aquí? Sí, podríamos aplicar aquí. ¿Sí? La Agencia Multilateral de Garantías, la famosa MIGA, la MIGA. ¿Qué es la MIGA? Pues obviamente va a proporcionar seguros contra riesgos políticos, ¿cierto? O garantías contra pérdidas ocasionadas por riesgos a inversores en los países en desarrollo. Profesor, o sea, ¿qué es lo que va a otorgar? Pues va a asegurarle al inversor que su capital invertido no sea perdido, pues, ¿sí? Por eso te dice, contra riesgos políticos. Entonces, por ejemplo, si es que Maduro dice, o como Chávez decía, ¿no? Decía, expropiose, ¿no? ¿Cierto? Si ese es un riesgo político, ¿cierto? El hecho de que asuma, por ejemplo, Biden, digo, alguien como Maduro o Chávez, ¿cierto? Es un riesgo político. ¿Por qué? Porque están entrando al gobierno personas que tienen una mentalidad en la cual, digamos, solamente ven el corto plazo, ¿cierto? Ven el corto plazo y después, no ven el largo plazo, no toman decisiones a futuro. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que era un país, que es un país bendecido con el petróleo, ¿cierto? Eh, es un país ahora que está muy, pero muy, muy pobre, considerando lo que antes era, ¿cierto? En la economía regional. ¿Y esto por qué? Porque básicamente comenzaron a hacer donaciones a otros países, a financiar varias cosas, y descuidaron la parte de la industria interna. Es más, su propia industria nacional de petróleo, ¿cierto? También fue descuidada. No hicieron las recomendaciones, no siguieron las recomendaciones técnicas que decían, oye, tenemos que invertir en remodelar la planta. La planta ya está muy vieja. ¿Y qué pasó? Pues no hicieron caso, ¿cierto? Como dicen los mismos trabajadores, se comieron la plata de la empresa nacional, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues hubieron explosiones y se quemaron varios barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque las tuberías colapsaron, ¿sí? O sea, no se hizo las reparaciones y los cambios y la modernización de la planta. Entonces han perdido ahí también. Y eso le generó de que también baje su producción, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si un gobierno asume así en el país? Entonces, las empresas privadas o los inversores internacionales pueden ir a la miga, ¿sí? ¿A qué? Pues a que le proporcionen el seguro. Oye, este gobierno está medio tambalete, así que mejor que me aseguro, ¿cierto? Ellos van a garantizarme las pérdidas que pueden ocasionarme ese tipo de riesgos políticos, ¿no? O como en el caso de Chile, por ejemplo, que están ahí protestando, y mucha inversión privada se está perjudicando. Por ejemplo, en Argentina, el Walmart ya se está yendo, ¿cierto? Por ejemplo, hay varias empresas que se están yendo a Argentina. ¿Por qué? Porque también están viendo un riesgo político el hecho de que su gobernante esté gobernando, valga la redundancia, de esa forma tan poco acertada, por no decir equivocada. ¿Ok? Y finalmente tenemos el Centro Nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Profe, también algo con inversiones, claro. La famosa ICSID. ¿Y qué va a hacer? Pues va a prestar servicios a nivel internacional, obviamente, ¿cierto? Para la conciliación y el arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hace? Básicamente eso, es un conciliador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un representante del Estado, un representante de empresa privada, por ejemplo, ¿cierto? Pueden ir a resolver esas disputas. Por ejemplo, aquí, imagínate que por el baguazo llegaban y que el Estado decía ya no va y no sé, y expropia esa parte minera, ¿cierto? A la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me están afectando a mí, ¿cierto? Mis inversiones están siendo afectadas, han parado mis inversiones, he perdido 4.000 millones de dólares que iba a invertir en el país, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues la empresa posiblemente pueda demandar al país. Entonces, antes de que proceda esa demanda internacional, entonces van a ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. Van a escuchar al conciliador, que es la
SID, y van a decir, van a acordar y van a conciliar, pero no llegar a, digamos, a tribunales, ¿no?, internacionales. Ahora veamos acerca del Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, ¿cierto? El BID, ¿qué es lo que hace? Básicamente es la principal fuente de financiamiento, ¿cierto? Ok, otra vez financiamiento, o sea, plata, money, ¿cierto? Y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible. Esa palabra ya lo agregan en todo, sostenible, pero es únicamente de América Latina y el Caribe, ¿ok? Por eso es el BID. ¿Sí? Únicamente es de América Latina y el Caribe. O sea, no te va a ayudar a países africanos, asiáticos, no, únicamente América Latina y el Caribe, ¿cierto? Pero a pesar de que es para América Latina, dice acá, es una organización financiera internacional con sede, ¿dónde? En la ciudad de Washington, D.C., en Washington, ¿ok? En los United States. Profe, pero ¿no debería ser mejor una, si va a apoyar Latinoamérica, que esté en un país latinoamericano, por ejemplo, Brasil, puede ser Argentina, en Chile? Bueno, sí, ¿no? Pero está en Estados Unidos, muchachos. Y fue creada en el año 59, ¿ok? Del siglo pasado, mira, del siglo pasado, 1959. Los países miembros es un total de 48, ¿ok? Y se clasifican en dos tipos. Mira, los miembros no prestatarios y los miembros prestatarios. Profe, ¿qué es un prestatario? El prestatario es diferente del prestamista, ¿ok? El prestatario es aquel que va a pedir el dinero, que necesita el financiamiento, digamos en términos de clases que hemos visto, es el agente deficitario, ¿sí? El prestatario es el agente deficitario. Entonces, habrá países miembros que son deficitarios y países miembros no deficitarios, ¿cierto? Por ejemplo, los miembros no prestatarios son los no deficitarios, porque ellos no necesitan el financiamiento, la ayuda, no necesitan, ¿ok? En cambio, los prestatarios, ellos sí necesitan el financiamiento, ¿sí? Ellos son los deficitarios, Ok, los miembros no prestatarios son 22 en total, ¿ok? Y no reciben financiamiento, como te dice acá, no reciben financiamiento alguno. ¿Por qué? Porque no son agentes deficitarios, ¿ok? No son países deficitarios. No son países deficitarios. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del BID, o sea, del BID? Bueno, básicamente, de acuerdo con las estrategias institucionales del BID, sus objetivos son aumentar la productividad y reducir la desigualdad, ¿sí? Y para ello van a realizar determinados, por ejemplo, financiamientos, ¿no? Para incrementar la productividad y reducir la desigualdad. ¿A quiénes? Pues a los prestatarios, los miembros prestatarios que necesitan ese apoyo. Desde acá pone el acento en hacerlo de una manera sostenible para que sus países se conviertan en sociedades más inclusivas y prósperas. Esto es nuevo, ¿sí? Antes el tema de la inclusión no estaba como ahora está, ¿cierto? Ahora se busca incluir a minorías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo con con el objetivo de reducir la desigualdad. Entonces ahí está. De manera sostenible, eso quiere decir que, bueno, que sea también sustentable, ¿cierto? Que sea acorde en el tiempo, que pueda mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que hace el BID. Ahora hablemos acerca de la globalización, ¿sí? Esta palabra tan bonita que dice globalización y que a algunos no les gusta, ¿sí? ¿A ustedes les gusta la globalización? ¿Ustedes qué dirán? ¿Sí? Profe, yo estoy en contra de la globalización, me parece algo imperialista, profe, que viene del capital yanqui o del capital chino, ¿sí? Ok. Sin embargo, escucha BTS, por ejemplo, le gustan los doramas, ¿cierto? Eso también es parte de la globalización, ¿sí? El hecho de que tú necesites hablar inglés, que tú tal vez necesites hablar mandarín, eso también es parte de la globalización. El hecho de que tu amigo ya no le digas pata, yunta, sino que le digas, ahí está mi pana, ¿no? Ahí está ¿qué? Mi carnal, ¿cierto? A lo mexicano, ¿cierto? El hecho de que digas güey, ¿cierto? Por ejemplo, oye güey, cálmate, ¿cierto? Eso también es parte de la globalización. Partes negativas, ¿no? Según mi punto de vista, pero eso también es parte de la globalización, ¿cierto? Porque la globalización en sí, ¿qué es? Es un proceso económico, ¿cierto? Pero con repercusiones políticas, sociales, ecológicas y hasta culturales, muchachos. ¿Sí? Política, sí, por ejemplo, tienes aquí las ideologías, ¿cierto? Que no fueron realizadas en el país, ¿cierto? Por ejemplo, el socialismo no es el país y existen socialistas dentro del país, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué?
Pues por el fenómeno de globalización, que en sí, el nombrecito puede ser moderno o puede ser de las últimas décadas del siglo pasado, pero ya se ha dado desde hace mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Porque ha tenido repercusiones políticas, sociales y ecológicas, por ejemplo, ¿no? Sociales, sí, profesor, claro, también. Sí, culturales también, la forma de hablar, por ejemplo, ¿cierto? Los modismos, etcétera, etcétera, etcétera. La globalización es un fenómeno muy, pero muy amplio, ¿sí? Muy amplio. La globalización se caracteriza por la creciente relación económica. Ah, ok, nosotros nos vamos a enfocar en eso porque estamos en un curso de economía, obviamente, ¿cierto? Entre unas zonas geográficas, ¿no? Y otras, obviamente. Bajo el control de unas normas establecidas por los grandes organismos internacionales. Ah, también tienen que ver ellos, sí, también tienen que ver, ¿cierto? Porque los países se organizan, forman sus bloques, por ejemplo, ¿cierto? Pero van a tener que seguir, si van a asociarse a un organismo internacional en busca de ayuda, por ejemplo, para su desarrollo, entonces van a tener que aceptar las reglas que te impone ese club, ¿no? Ese club internacional. ¿Cuáles son las razones de la globalización? Primero, la económica. ¿Por qué? Porque recuerda que dentro de la globalización está también la parte del comercio internacional, ¿cierto? Los países necesitan crecer. Y para crecer, ¿qué necesitan? Nuevos mercados. Estados Unidos, China, Alemania son los países que exportan más al mundo, ¿sí? Y necesitan nuevos mercados. El día en el cual ya el mundo no sea suficiente, vamos a empezar realmente a ver otros mundos para poder vender algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos nuevos mercados, muchachos. Entonces, las razones económicas, ¿sí? Pues poder venderle. Mira acá, tenemos a Google, que está en presencia mundial, tenemos a Microsoft, tenemos a China Mobile, a Nokia, ¿cierto? Connecting People dice aquí. Tenemos a Coca-Cola, que básicamente es el símbolo de la globalización, junto con McDonald's, mira, ¿sí? Algunos le llaman a la globalización, le dicen la McDonaldización, porque McDonald's hay en casi todos lados, ¿sí? Y no solamente van a vender hamburguesas, sino que McDonald's sabe, ¿no? ¿Y qué sabe? Pues sabe acomodarse a lo que la población demanda. En otros lugares va a venderte, por ejemplo, platos, entre comillas, típicos o hasta funge de restaurante, ¿cierto? Y no te vende, por ejemplo, tus hamburguesitas, nada más. ¿Sí? Hay muchas cosas. Mira Japón, por ejemplo, le venden varias cosas, varios productos alimenticios peculiares en Japón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y esto es por qué? Porque quieren atender esos nuevos mercados. Razón tecnológica. Bueno, con la globalización, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a tener acceso, muchachos, acceso a nuevos o a nueva tecnología. ¿Qué tecnología? ¿Por qué? Porque con la globalización los capitales también ingresan a los países pobres, entre comillas llamados, ¿cierto? A los nuevos mercados, ingresan esa tecnología, ingresan esos capitales y traen su tecnología. O sea, ¿quiénes son los que más buscan la globalización, los que más persiguen la globalización? Pues países desarrollados, países que necesitan nuevos mercados, ¿sí? Ya, bueno, y vienen y somos un nuevo mercado, claro, pero también vienen y traen la nueva tecnología. Y si traen nueva tecnología, van a necesitar gente que vaya a usar y dominar, manejar esa nueva tecnología. Primero la traen de fuera, capacitan a sus trabajadores peruanos, por ejemplo, o nacionales, y ya tenemos este personal que ya maneja esa nueva tecnología. Entonces, damos algo y recibimos algo también, ¿ok? Muy bien. Listo, listo. Sigamos hablando hasta ahí. Ahora hablemos acerca de la integración económica, ¿sí? La integración económica. Profe, la integración, ¿por qué los países buscan integrarse? ¿Por qué forman bloques? ¿Sí? A ver, vamos a ver por partes. ¿Qué es la integración económica? La integración económica, dice acá, es el proceso mediante el cual se van a eliminar, mira acá, eliminar y progresivamente, profe, ¿son progres? No, 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 no son progres, sino que se elimina progresivamente, de a poquitos, poco a poco, ¿cierto? Así como tu ingreso también tú lo estás cultivando poco a poco, ¿cierto? De forma progresiva, ¿no? Un ciclo primero, luego otro ciclo, luego así, al 10.º ciclo estás ingresando, ya mira, recontra progresivo. No, mentira, tú tienes que ingresar rápidamente, ¿ok? Muy bien, entonces, esta eliminación de esas barreras, esos obstáculos, ¿cierto? Van a ser realizados de forma lenta, de forma progresiva, ¿sí?
y que eliminan de forma progresiva pues los obstáculos, ¿cierto? Que separan las economías de los países y las regiones en el mundo, dice. Ah, ya, profe. Entonces, básicamente la integración en términos resumidos, ¿qué es lo que quiere hacer? Básicamente quieren integrar las economías entre los países, ¿cierto? Y por ende su población. ¿Para qué? Para conformar un solo organismo, un solo país, si es un país, si es un país grandote, ¿ok? Vamos a ver. Importancia de la integración. ¿Por qué es importante la integración? Básicamente tenemos aquí una, que es una importancia económica, mire, que es el aprovechamiento de las economías de escala. Profe, ¿y eso qué es? Recuerda, las economías de escala están relacionadas con esto, con costos decrecientes. Y acá, estos son costos medios decrecientes, ¿sí? Decrecientes. ¿Y esto qué significa? Que puedo producir más a precios reducidos. Hasta aquí hay economías de escala, por ejemplo, hasta aquí. Y aquí, desde economías de desescala o economías de deseconomías de escala, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, en este caso, aquí los costos medios son crecientes. ¿Sí? Aquí los países, mejor dicho, no van a querer producir, las empresas tampoco, sino aquí sí. Por ejemplo, en China, sus costos medios de largo plazo son bastante decrecientes. ¿Por qué? Porque ellos producen en cantidades monstruosas. ¿Sí? Además, también tenemos el aumento de las expectativas de inversión, ¿cierto? A causa de la ampliación del mercado, muchachos, el mercado. La ampliación del mercado genera de que las expectativas de inversión aumenten. Porque, pucha, mira, con la integración, si nos integramos, mis empresas van a poder ir a tus empresas. Entonces, vamos a poder, perdón, a tu país, a tu país, y vamos a poder ampliar mercados. Entonces, hay que invertir, vamos a invertir en tu país. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, vamos a traer capital nuevo, vamos a generar riqueza en tu país, vamos a generar empleo. Si tú eres un país pobre, dices, pues sí, ven nomás, ¿cierto? Entonces también hay incremento de las expectativas de inversión. ¿Por qué? Porque con la integración se van a ampliar los mercados. ¿Sí? Otro, a ver. Reducción de los costos de transacción. Profe, ¿qué es un costo de transacción? ¿Sí? ¿Qué es un costo de transacción? ¿Sí? Ese costo de transacción está asociado a cualquier costo que tú vas a asumir para poder transar, para poder vender. Profe, no solamente pagar y que te manden este producto, ¿sí? No es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú traes, por ejemplo, las sillas, si tú traes las sillas desde China, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Si tú no tienes un acuerdo con China en el cual esté entre los beneficios del comercio, esté claramente, por ejemplo, estas sillas, no vas a tener la misma ventaja que otro producto, como los libros, que que sí tienen beneficios. ¿Sí? No entiendo. Mira, cuando yo traigo la silla de China, ¿qué es lo que hago? Hay que traerlo, obviamente tengo que pagar el costo de las sillas. ¿Y eso es todo? No, hay que pagar también la aduana, ¿sí? Y si te demoras, vas a tener que pagar el almacenaje. Y no es barato, es caro. Al final tu silla te va a salir más caro que comprarlo aquí en el país. ¿Me entiendes? Pero ¿eso qué son? Esos son los costos de transacción. Y el costo de transacción también está relacionado con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo. ¿Sí? Porque vienen y te detectaron que algo está mal y pum, te lo guardan ahí en la aduana. No puedes recogerlo. Y ahí cuando tú ya te olvidas de eso, ya le echo tierrita, pues, ya había perdido, ¿cierto? La aduana te lo remata, ¿cierto? Por eso es que la aduana para rematando autos, computadoras, laptops, etcétera, ropa. ¿Por qué? Porque hay empresas o hay personas que ya no recogen eso porque la multa, el pagar todo el almacenaje, le sale más caro que comprarte dos laptops aquí, por ejemplo, o un nuevo carro. ¿Entiendes? Entonces, esos son los costos de transacción asociados a qué? Pues al comercio, por ejemplo. ¿Sí? Y con la integración, ¿qué va a pasar? Pues esos costos se reducen. ¿Cómo que se reducen? Como estamos integrándonos, ya vamos a firmar acuerdos, esas barreras, esos obstáculos van a ser eliminados poco a poco y ya vamos a poder tener acuerdos comerciales, por ejemplo. Vamos a empezar con algo básico, los acuerdos comerciales, ¿sí? También fomentan, dice aquí, el desarrollo tecnológico. Eso ya se explicó hace poquito, ¿cierto? Que con la integración, los capitales y la nueva tecnología ingresan a países con poca tecnología, ¿cierto?
Y eso genera de que al final esa tecnología también se instaure, ¿cierto?, en ese país. Por ejemplo, mira a Hong Kong, por ejemplo, cómo era antes y cómo es ahora, ¿cierto? Es una capital tecnológica. Mira a Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur, cómo era antes, ¿cierto? Y cómo es ahora, ¿sí? Tecnología de par en par, ¿cierto? También buscan promover la libertad económica y el crecimiento económico, así que también tienen objetivos económicos. Básicamente todo esto que está aquí son objetivos económicos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la integración económica, ¿qué es lo que hace? Pues persigue determinados objetivos económicos. Son importantes desde el punto de vista económico también. Y esa parte económica también va hacia la sociedad, ¿cierto? También tiene su poquito de ayuda a la sociedad. ¿Por qué? Porque a una mejora económica la sociedad también está más contenta, puede trabajar mejor, ¿cierto? Puede satisfacer necesidades, tener mejor salud, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante la integración económica. Vamos a ver en qué formas y qué etapas tenemos la integración. Por ejemplo, tenemos en principio tenemos un acuerdo preferencial. Profesor, ¿y qué trata el acuerdo preferencial? En principio los países van a concederse algunas licencias, como por ejemplo la reducción de aranceles, ¿sí? Como la reducción de aranceles. ¿Eso qué significa? Significa de que se están conociendo recién, ¿sí? Se están conociendo y ya le permite que entre, no sé, le abre la puerta porque permite que entre a su jardín, por lo menos, ¿cierto? O sea, ya están eliminando poco a poco las barreras, ¿sí? En principio, estos dos países que firman el acuerdo preferencial van a reducir aranceles. Si tú no eres parte de este acuerdo preferencial, yo te impongo los aranceles de siempre y tú también me impones los aranceles de siempre, ¿sí? Aquí es como una relación de amigos, muchachos. Cuando tú eres amigos, ya te puedes ir a visitar a su casa, por ejemplo, ir a jugar con ellos, ¿cierto? Vamos a jugar Play, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego de que ya esa amistad se hace más, se afianza más, van a estar listos ya para iniciar una zona de libre comercio, muchachos. Y en este caso, ¿qué pasa? Bueno, los países bloque, ¿cierto? Se comprometen a eliminar sus barreras comerciales allá, arancelarias y para arancelarias, o sea, que ya hay más esa apertura comercial entre los países, porque es una zona de libre comercio, libre comercio, libre comercio, ¿ok? Entonces, si antes ellos se reducían únicamente a los aranceles, podían mantener las cuotas, pero ahora ya no. Ahora las medidas para arancelarias también se eliminan, ¿sí? Aquí se reducía, ¿ok? Se reducía, ¿sí? No es que te cobre un arancel. Aquí te decían, yo soy el país A, tú eres el país B, tú eres el país B, y acá hay un país C. Tú y yo firmamos nuestro acuerdo preferencial. Entonces mi arancel va a ser chiquitito y tú me vas a cobrar un arancel chiquitito. Pero a él le seguimos cobrando un arancel así de grande y tú le cobras un arancel también así de grande. ¿Me entiendes? ¿Y por qué a él le vamos a cobrar un arancel chiquitito? ¿Por qué? Porque él con él han firmado un acuerdo preferencial. Ya cuando hay zona de libre comercio, ¿qué pasa? Pues estos dos van a eliminar sus barreras. O sea, ya no te voy a cobrar arancel, ya no te voy a cobrar arancel. ¿Por qué? Ya yo confío más en ti, me conviene que entren tus productos y a ti te conviene que también entren mis productos. Ya estamos empezando por lo menos en la parte comercial, estamos bien, ¿sí? Luego de que ya están mejores, ya que son amigos, son mejores amigos, y dicen, oye, ya estoy listo para lo siguiente, ¿así? ¿Qué es? Pues la unión aduanera, ¿sí? La unión aduanera. Y en este caso los países establecen un arancel, ¿cierto? Exterior común. Ah, ya. O sea, vamos a formarnos ya como si fuésemos uno, algo así, vamos a empezar a parecernos, ¿cierto? Vamos a empezar a parecernos. Y por ejemplo, si antes tú le cobrabas un A grande y un A chiquito yo le cobraba B, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a cobrarle, por ejemplo, un AT y tú también un AT, ¿sí? Un AT, es decir, un mismo arancel externo común. Allá mismo tamaño, ¿cierto? Mismo tamaño, misma forma. Entonces, a C le va a ser como que medio indiferente entre comerciar con A o comerciar con B. ¿Por qué? Porque le están cobrando los mismos aranceles, le fijan los mismos aranceles. Entonces, aquí es esto, mira, la unión aduanera, ¿cierto?
Entonces, si aquí eran amigos, aquí eran ya mejores amigos, ¿aquí qué está pasando? Pues aquí sus comportamientos ya son parecidos, ¿cierto? Cuando tú tienes amigos, te contagias de algo de él, ¿cierto? Profe, de COVID, no, 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 de eso no. ¿De qué entonces? Te contagia su forma de ser también, ¿cierto? Si tú antes eras desanimado, ¿sí? Sé que no voy a ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año no ingreso, pero te juntas con alguien que sí, vamos a ingresar, sí, te motiva, entonces tú también vas a contagiarte de ese buen ánimo, ¿cierto? Y dice, sí, vamos a ingresar. Ah, muy bien. Entonces, en esta unión aduanera ya los dos son más parecidos, ¿cierto? ¿Cierto? Tienen aquí el mismo arancel externo común. En tu caso, ya tienen la misma, casi la misma personalidad, son bien animosos, porque están felices. Ah, ok. Entonces ya están listos para ir al siguiente paso. Mira, ¿cuál es? Pues en nuestro caso, el mercado común, ¿cierto? En este caso, ya hay libre circulación de factores productivos. ¿Esto qué quiere decir? De que los capitales ya pueden ir y venir fácilmente, ¿sí? Cuando hay mercado común, el trabajador ya puede ir, por ejemplo, a trabajar a Chile y regresar el fin de semana a Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los factores productivos pueden circular. O sea, ya se ha extendido de la parte comercial, ¿cierto? De esta parte de la parte comercial, ya se ha extendido a otras cositas. ¿A cuál? A los factores productivos, ¿cierto? Básicamente al capital y al trabajo, ¿sí? Al capital y al trabajo. Ah, ya, profesor, entonces está bien, pues está bien. Profe, y en mi caso, bueno, en tu caso, ya tú le prestas la llave a tu amigo. Ya puedes ir, anda, corre, si quieres dormir, anda a mi casa y duerme, descansa tranquilamente. O anda que no estoy, puedes usar mi máquina y puedes estar jugando, ¿cierto? Ya hay libre circulación, ya puedes entrar y salir, mira, tranquilamente de la casa de él o de la casa de tu amigo, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos con la Unión Económica y Monetaria. Aquí, ¿qué pasa aquí? En este caso, ya hay coordinación de políticas económicas de los países miembros y moneda única. Profe, ¿qué es eso, moneda única? Por ejemplo, vamos al caso del euro, que es la moneda única en la zona del euro, obviamente, ¿cierto? Profe, entonces ellos están ya avanzado su unión. Sí, ellos han avanzado bastante, ¿sí? A pesar de ser países con diferentes idiomas, a pesar de ser países que se han matado entre ellos, ¿cierto? Han estado en guerra entre ellos han avanzado mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque económicamente lo necesitaban posiblemente. Sí, hay razones para que se dé, así como hay razones para que no se dé también, ¿ok? Muy bien, ellos ya coordinan políticas económicas, ¿sí? Políticas económicas. Por ejemplo, hablando de política monetaria, si hay un banco aquí, por ejemplo, un caso en la zona euro, ¿qué pasa? Hay un banco central común para todos, que es básicamente el banco europeo, que sigue las órdenes de Alemania, básicamente, ¿sí? Alemania es el papi allá en la zona europea, en la zona euro, ¿ok? Listo, entonces ya hay coordinación de políticas, ¿cierto? Entre esos países y la moneda es única. Entonces ya están mucho más parecidos a hacer un solo bloque, un solo continente o un solo gran país. ¿Sí? Finalmente tenemos el caso de integración económica total. Profe, ¿aún no se ha dado? No, no se ha dado. En este caso se unifican las políticas fiscales, tributarias, presupuestarias y monetarias. O sea, se unifican, ya aquí ya son un país, es como si fuese un país, ¿cierto? Ya no se, por ejemplo, si la Unión Euro, ¿cierto? Si la zona euro se llegase a la integración económica total, ellos ya no se llamarían españoles, franceses, se llamarían europeos, nada más. Europeos, así. Somos europeos, ¿sí? Y ya no habría restricciones ni para trabajar de uno a otro, ¿cierto? ¿No? El idioma tal vez, ¿cierto? Pero ya serían como si fuese un gran país, ¿sí? Porque habría políticas fiscales, tributarias, presupuestarias y monetarias ahí, ¿sí? En tu caso, aquí ya estarías como si fuese uno solo, ya hiciera una simbiosis entre tú y él, ya hay poca diferencia entre tu amigo y tú. Entonces, estas son las etapas y la forma en la cual se está buscando la integración o se lleva a cabo la integración económica. Empezamos con un acuerdo preferencial, algo chiquito nada más, para reducir aranceles. Vamos avanzando y decimos ya, hay que hacer libre comercio. Entonces, eliminamos nuestras barreras. Yo te elimino a ti y tú me eliminas a mí. Ok, pero en barreras arancelarias, ¿ok? No en otra cosa. Y para arancelarios, obviamente. Luego vamos a la unión aduanera, en la cual nosotros ya vamos a fijar aranceles externos comunes. Así vamos a cobrarle misma tasa de arancel hacia otros países, ¿cierto? Como en este caso. Le cobro a T y le cobro a T.
Luego vamos al mercado común, porque la parte del comercio internacional, ¿cierto? No basta, también vamos a intercambiar eh, capitales y trabajadores, ¿sí? Listo. Entonces, vamos ahora a la Unión Económica y Monetaria. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos muy bien, mis trabajadores van ahí, mejor que se queden a vivir acá, ¿cierto? Hay que coordinar políticas económicas, ¿cierto? De nosotros y hay que tener una única moneda. ¿Para qué? Para ya no estar viendo temas de tipo de cambio, son cositas que no nos gusta hacer. Entonces ya moneda única, como el euro, por ejemplo. Integración económica total, en la cual nadie ha llegado todavía, en el cual se van a unificar políticas fiscales, tributarias, presupuestarias y monetarias. Aquí ya funcionan como un solo gran país, ¿sí? Un solo gran país. Listo. Entonces, esas son las etapas de la integración económica. Ahora veamos un poquito de los acuerdos de integración. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con la Unión Europea. Dice acá, este carácter supranacional, o sea, hay muchas economías, muchos países que están ahí, ¿cierto? Se fundó bajo el nombre de la Comunidad Económica Europea, ok, sobre la base del Tratado de Roma del año 57. Perfecto. ¿Cuáles eran los objetivos cuando se crearon? Bueno, fomentar la integración económica y social. Este es el objetivo que está primerito, ¿sí? Uno más importante. Y también reafirmar el papel histórico de Europa. ¿Por qué? Porque ellos son un solo continente, son un solo bloque. Hay mucha historia en Europa. Se ha desarrollado mucha ciencia en Europa. ¿Ok? Muy bien. Pero acá hay una pequeña observación. ¿Cuál es? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cierto? Porque recuerda que el Reino Unido no solamente es Inglaterra, ¿cierto? Son varios países. Comúnmente había como el Brexit, ¿no? El famoso Brexit, del 23 de junio del 2016, ¿cierto? El pueblo británico votó a favor de abandonar su condición de Estado miembro, ¿cierto? De la Unión Europea, ¿no? Desde el 31 de enero se pone fin a una relación que tuvo origen en el 73, perdón, cuando se unió. Profe, entonces, ¿qué pasa con Reino Unido? Es que al Reino Unido no le convenía, ¿cierto? No le convenía, económicamente hablando, eh, estar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había muchos países que pedían ayuda, pero dice el Reino Unido, ¿y yo? ¿A mí quién me ayuda? Yo estoy ayudándolos, pero yo no voy a estar aquí para ayudarlos a ustedes. O sea, es bueno que seamos unidos todos, pero mejor es estar solo, ¿cierto? ¿Sí? Es como cuando tú haces un trabajo grupal y te rodeas de gente que no tiene idea de qué hay que hacer. Y tú eres el que está explicando, hay que hacer esto, miras tu parte así, y al final te mandan una parte y tienes que hacerlo tú para que esté bien, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hago grupal? Mejor lo hago solo, profe, lo hago solo, ya no solo, ya listo, y te fuiste. Eso hizo Reino Unido, ¿sí? Todo el Reino Unido se fue. ¿Por qué? Porque iban a estar mejor sin ellos, ¿ok? Querían libertad monetaria también, ¿sí? Querían afianzar su moneda, su libra para poder estar mejor posicionado también. Razones económicas, tú sabes, pesan bastante. ¿Qué es el TLC, no? El famoso Tratado de Libre Comercio, también llamado NAFTA, ¿cierto? O el TLC-CAN, ¿ok? Muy bien. Dice, conformado por Estados Unidos, ¿cierto? Canadá y México, es decir, la parte norte, de Norteamérica. ¿Ok? Básicamente es América del Norte. América del Norte. Fue firmado en noviembre de 92. Ah, profe, nuevo. Básicamente relativamente nuevo, ¿no? Comparando con las otras fechas. 73, 50 y tanto, 45, 44, ¿no? Relativamente nuevo. Y entró en vigencia el 1 de enero del 94. Ah, ya, ok, ok. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué firmar un TLC? ¿Qué es lo que se busca con un TLC? Bueno, básicamente es un mercado seguro y más extenso, ¿sí? Estados Unidos quiere venderle a Canadá, Canadá quiere venderle a Estados Unidos, ¿no? Y México quiere venderle, pero Estados Unidos va a vender a México, Canadá también va a vender a México, y México también quiere venderle a Estados Unidos y quiere venderle también a Canadá. ¿Ok? Básicamente quieren hacer que antes un mercadito era chiquito, ahora sea todo esto sea el mercado, ¿sí? Más extenso y más seguro. ¿Por qué? Porque bueno, como estamos en la parte del norte, tenemos nuestras fronteras, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo bien. Además, proteger los derechos de los trabajadores, ¿sí? De los trabajadores. ¿Por qué? Porque bueno, hay que pensar también el capital humano, ¿cierto? Con nuestros acuerdos. Y obviamente las condiciones para la liberación de las inversiones, ¿sí? Hay que liberar inversiones y promover inversiones también.
Entonces, básicamente es esto lo que se busca con la firma de un tratado de libre comercio, ¿sí? Un TLC. Pero básicamente el NAFTA o el TLCAN es entre esos tres países, ¿sí? No, aquí no, profe, Perú con Estados Unidos tiene un TLC. Bueno, un tratado de libre comercio puede ser, pero el tratado de libre comercio o el NAFTA en sí, básicamente es ellos tres, ¿ok? Muy bien. Dice acá, el 30 de septiembre de 2018 se anunció que Estados Unidos, México y Canadá, ¿cierto? Acordaron reemplazar al TLC, ¿cierto? Con el con el TMEC, ¿cierto? El TMEC que fue firmado el 30 de noviembre de ese mismo año, cuando, pues en el 18, ¿cierto? Reciencito nomás, ¿cierto? Pero, todavía el Tratado de Comercio de América del Norte, ¿cierto? Seguirá vigente hasta que sus miembros lo ratifiquen. Ah, ok. Todavía funciona eso. Ahora, vamos con la Comunidad de las Naciones y vamos a llorar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, está ahí el can, ¿no? Está ahí el can. Dice, el 20 de mayo del 69, ¿ok? Del 69, se firmó un acuerdo en Cartagena. ¿Dónde? Ahí Cartagena. Y nace el Grupo Andino, ok, ¿no? Famoso Pacto Andino, como se conocía. A partir del 97, con la firma del protocolo de Trujillo, ¿cierto? Es reemplazado ahora por el CAN, es decir, por la Comunidad Andina de Naciones, integrado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente son los que forman parte de eso, ¿cierto? Chile no está, Chile ya no está, ¿ok? Se hace mucho tiempo. Objetivos. Promover el desarrollo equilibrado de los países. Ah, ok. Es un objetivo. Que lo hagan es otra cosa, ¿cierto? Pero ahí está como objetivo, se busca. Acelerar su crecimiento y la generación de la ocupación, es decir, del empleo. ¿Sí? Del empleo. ¿Qué más? Facilitar su participación en el proceso de integración regional con vistas a la comparación de un mercado común. O sea, la comunidad andina de naciones quiere llegar a esto, a un mercado común. Esto es su tope para la comunidad andina de naciones, ¿sí? Quieren esto, es decir, llegar a qué? A poder pasar factores productivos. Les comenté que tengo un cliente cuyo jefe de finanzas es colombiano, ¿cierto? Entonces, él trabaja aquí en Perú, pero ahora se fue a Colombia tras el COVID, ¿cierto? El 15 de marzo voló a Colombia y ahora está trabajando en Colombia. Y los peruanos le están pagando, la empresa peruana le está pagando. ¿Por qué? Teletrabajo nada más. Muy bien. Ahora, vamos con el Mercosur. ¿Qué dice el Mercosur? ¿Cómo es el tiempo? A ver. Uy, estamos en el tiempo, vamos rápido entonces. Vamos a ir. Vamos a darnos 5 minutos más para terminar. Aparece el 25 de marzo del 91, ¿cierto? En Asunción. Acá está tu, vamos a Asunción. Conformado por Argentina, ¿ok? Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ¿sí? Ahora, ¿está? No, está suspendido actualmente. ¿Por qué? Ya sabes, problemas en Venezuela, ¿no? Y tiene como pisos asociados a Chile, Colombia, Perú y Ecuador, ¿no? Bolivia todavía está en proceso de adhesión, todavía no es miembro del Mercosur, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de Mercosur? Pues la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países. Allá, mira acá, ya quieren también llegar a una especie de mercado común, ¿cierto? Por eso se llama Mercado Común del Sur, Mercosur, ¿sí? Y la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes. O sea, quieren avanzar un poquito más incluso, ¿sí? Dice, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur están buscando unirse, ¿cierto? A través de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el famoso UNASUR, ¿cierto? Que viene desde el 2000, si mal no recuerdo, 2009 todavía, 9-10, el UNASUR comenzó a sonar, ¿cierto? Básicamente 2010 comenzó a sonar UNASUR. Ah, ya. O sea, quieren cerrar CAN, cerrar Mercosur y formar el UNASUR. La Alianza del Pacífico, para, ya, a ver, sí, para terminar, tenemos aquí que es una iniciativa de integración regional, ok, de los países conformados por Chile, por ejemplo, Colombia, México y Perú, oficialmente en abril, buen mes, pero 2011, en el 11, ok. Objetivos, mira acá, construir progresivamente una libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas. O sea, quieren llegar, extender los beneficios del TLC, perdón, de un acuerdo preferencial hasta algo como mercado común, ¿sí? Impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, superar la desigualdad socioeconómica, también tienen razones de desigualdad, ¿ok? E impulsar la inclusión social de sus habitantes, ok. Si está relacionado con la desigualdad, está ok,
tiene que estar ahí la inclusión social de los habitantes. Entonces, eso es lo que quieren los de la firma de Alianza del Pacífico. Y finalmente, nuestro famoso Foro de Cooperación Económica, los famosos APEC, ¿cierto? Los famosos APEC. Mira, acá está Perú. Aquí está Perú. ¿Sí? En sí, no es un tratado, ¿sí? Entonces, no hay obligaciones aquí, ¿cierto? Las decisiones se toman por consenso, ¿sí? Por acuerdo, y los compromisos se asumen voluntariamente. O sea, si quieres, asumes o respetas lo acordado. Si no, fresh, no hay problema, te dicen. Y está compuesto por 21 economías, entre ellas está Canadá, Chile, China, Indonesia, nuestro amado Japón, tu amado Corea, Perú, Rusia, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Objetivos, pues promover la cooperación económica. Ok, todos quieren la cooperación económica. El crecimiento económico también, chévere, chévere, y además el comercio. ¿Por qué? Porque la cooperación económica mediante el comercio te va a generar crecimiento económico. ¿Ya? Así de simple. Reducir las barreras de comercio, relacionadas al comercio. Y a la inversión, ok, también a la inversión, están ampliando. Y facilitar la segura y eficiente circulación de bienes, servicios y personas. Ya, también quieren lograr esos objetivos. O sea, si vemos los organismos internacionales te buscan financiar, te buscan ayudar, en teoría. También los acuerdos, los países comienzan a firmar acuerdos, a integrarse económicamente para formar un solo bloque y además hay acuerdos que firman para facilitar ese proceso, ¿sí? Y todo eso es lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, muchachos, muchas gracias. Si hay preguntas, a ver, vamos a dejarlo ahí entonces. A ver, ¿siguen ahí? Vamos a ver si están ahí todavía. Ahí está. Bueno, muchachos, ¿cómo lo supo? Dice. Vamos a dejar las clases ahí. Sí, tengo que salir rápidamente. Son 1:50, así que voy a dejar de grabar, muchachos. Si no hay preguntas,